demanda con la... Entonces, ese ha sido el propósito de la unidad de estacionamiento. No hemos hecho todavía muchos ejercicios en realidad de estacionamiento, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase presencial. Y nos corresponde ver esta última unidad, que es la unidad de transporte público. En realidad, todas las ciudades, que como dijimos en alguna clase, han tenido un incremento de la población en general. La mayoría de los centros poblados se han ido incrementando en cantidad de personas, por lo tanto ha aumentado la población, que va a ser parte del problema de tráfico, y a su vez también ha habido un incremento importante en el parque automotor. Entonces el parque automotor en varios de los países y en varias de las ciudades ha ido incrementándose a medida que va aumentando la necesidad de la población. Evidentemente, en países más desarrollados se ha encontrado algunas soluciones a esta problemática, como el transporte masivo. El transporte masivo es un sistema de transporte que abarca mayor cantidad de gente sin ocupar espacios definidos por la circulación, y tratando de tener su propio espacio de circulación. En los países y ciudades donde se han hecho los metros subterráneos, han logrado prácticamente la solución al problema del transporte público por la cantidad que pueden circular por los trenes subterráneos. En algunos países han optado por trenes a nivel, no subterráneos, al nivel de la calzada, que también pueden haber sido útiles y son útiles en esas ciudades y en esos países. Y finalmente se ha optado, cuando no hay, porque esas opciones, si bien son opciones ingenieriles, son opciones económicamente muy caras, ¿no? Hacer un tren subterráneo o un tren a nivel para un transporte masivo de personas en las ciudades representa inversiones muy grandes de la infraestructura como tal, y también del equipo, de la maquinaria que tiene que haber con esos sistemas de transporte. Entonces, algunos países como el nuestro optamos por la opción más barata, que es establecer líneas de transporte masivo a través de buses un poco más grandes que los normales, ¿no? Estamos en ese intento en algunas ciudades del país. Ha empezado La Paz con los Pumacatari, que son buses de mayor tamaño en dimensiones, con rutas muy bien establecidas y paradas establecidas, y marcando una educación vial tanto para el conductor como para el usuario muy convenientes para la circulación vehicular. Entonces, es una de las alternativas. En el caso de Santa Cruz, tiene un programa del BTR, que es también transporte masivo, que todavía no está funcionando en su total dimensión, pero tiene el mismo
propósito. El gran problema de los transportes masivos no es tanto el dimensionamiento de rutas o la obtención de los buses de tamaño mayor para la circulación de pasajeros, sino el problema es de característica físico, es decir, que haya el espacio necesario para la circulación de estos buses de transporte masivo. En nuestra ciudad, en Tarija, a solicitud del gobierno municipal en la anterior gestión, se ha hecho un preestudio, digamos, no todavía un estudio a diseño final, un preestudio financiado por la CAF, por la Corporación Andina de Fomento, como ayuda al municipio, donde han venido unos consultores extranjeros, consultores de Colombia, que han venido a hacer un primer estudio para el transporte masivo de la ciudad de Tarija. A nivel universitario, o sea, hemos planteado en un par de proyectos de grado el transporte masivo para la ciudad de Tarija. Entonces, hay el interés, lo que no hay totalmente establecido son el área física para implementar el transporte masivo, y yo creo que conseguir los buses y un primer financiamiento para hacer funcionar un sistema de transporte masivo es posible conseguirlo a través de los municipios. En ese preestudio se ha establecido una primera ruta de transporte masivo. En realidad, Tarija tiene las características de tener su circulación mayor norte-sur o sur-norte. En esa dirección, si ponemos puntos desde el Portillo hasta Tomatitas, esa es una dirección muy importante de flujo, que son norte-sur o sur-norte, y a la cual se pueden complementar todas las rutas transversales que cada vez están siendo más importantes, porque el crecimiento de la ciudad de Tarija no ha sido de sur a norte en los últimos años, está siendo de este a oeste, ¿no? Es decir, toda la parte del río Guadalquivir hacia el lado que no estaba destinado, que es Senac, Alto Senac y todos los barrios que se han formado y distritos que se han formado en esa zona, es uno de los avances, por un lado al lado norte, y por el lado sur otros barrios que se han formado en toda esa zona. Y en el lado este, o sea, están, después de la circunvalación, prácticamente se han formado muchos distritos donde está creciendo la ciudad de Tarija en ese sentido. Entonces, la dirección de transporte, o sea, las direcciones de flujo del transporte público de este a oeste o de oeste a este, también ahora se han convertido en importantes. Entonces,
ese criterio ha sido más o menos puesto en ese anteproyecto que se ha hecho a nivel de la CAF para el transporte masivo en Tarija, que ojalá que en los próximos años y las próximas autoridades municipales puedan ir aumentando, llegando a un proyecto final, a un estudio a diseño final y luego a la implementación. No es tan sencillo, pero en algún momento se lo tiene que hacer, como lo ha hecho La Paz, que todavía La Paz no ha transformado el transporte al transporte masivo, porque todavía se mantiene el transporte de minibuses y microbuses, que cada vez más bien, en vez de aumentar de tamaño, han disminuido de tamaño, llevan menos pasajeros, pero aumenta la cantidad de micros. Entonces, eso genera un problema de tráfico muy grave en cuestión de circulación. Si algunos conocen La Paz, se van a dar cuenta que qué tan conflictivo es el tráfico en la ciudad de La Paz, sobre todo en el casco central de la ciudad de La Paz, aunque hay rutas también muy comprometidas hacia el sur, hacia el norte, que es complejo lo del transporte público. Entonces, un poco en esa temática queremos entrar, tocando los aspectos más relevantes. No es la intención, ni siquiera queremos involucrar al transporte público en el proyecto de la materia, porque requiere bastantes análisis y no alcanzaría el tiempo que les damos para hacer el proyecto. Entonces, no es la intención, pero sí los conceptos básicos y los criterios que debe tomarse en cuenta en el transporte público, sí queremos que lo tengan como parte de su formación académica. Por definición se entiende por transporte público a la forma o manera en que se genera un movimiento principalmente de pasajeros en recorridos establecidos urbanos y suburbanos e interurbanos. En este último caso, el enfoque es un poco distinto debido a que el transporte público estará sujeto fundamentalmente al movimiento a las terminales entre ciudades urbanas. El presente capítulo va a estar enfocado al transporte público urbano y suburbano, cuyo objetivo fundamental es establecer la forma metodológica para transportar la mayor cantidad de pasajeros a un menor costo posible. Esta última parte es la que debería servirnos como hipótesis a todos los proyectistas de transporte público. O sea, la forma que queremos encontrar es la forma de transportar la mayor cantidad de pasajeros a un menor costo posible. Eso no lo hace el transporte de taxis, no lo hace un transporte de taxitrufes, mejora su relación con los taxis, pero no alcanza la cantidad de pasajeros que quisiéramos, por eso tiene un costo intermedio, digamos. Y sí, los micros, y pensando en buses más grandes o los trenes subterráneos, son los que alcanzan esta premisa, que es transportar la mayor cantidad de pasajeros a un menor costo posible. En ese concepto,
ha habido una evolución del transporte público, no ha ido creciendo a medida que han ido creciendo las ciudades también y la cantidad de parque automotor. El transporte público ha sido desde años atrás, es en la actualidad y será en el futuro una necesidad de todas las ciudades urbanas. Es decir, el transporte público ya no es una situación que puede o no darse, es una necesidad y tiene que haber transporte público. En principio, a partir de esta necesidad se buscará formas de transportar la mayor cantidad de pasajeros, tratando de que los costos sean reducidos. Ahí nacen las tranvías, que eran prácticamente en tramos urbanos, que son los trenes, pero a nivel de calzada. Al principio esta modalidad satisfacía las necesidades porque no requería de un mantenimiento costoso, tenía movimiento silencioso y el costo de energía no era muy alto. El crecimiento de las ciudades hizo que la energía eléctrica incrementara su costo, lo cual afecta la modalidad del trolebús, y en forma alternativa nacen los autobuses, ya a combustión interna utilizando gasolina o diésel. En un principio sí nacieron los trenes a nivel de calzada, que ni siquiera fueron trenes que estaban operados por locomotoras a carbón, sino para que sean más fáciles y menos con problemas ambientales, se puso los trenes eléctricos, ¿no? A los trenes eléctricos, que son los trolebuses que tenían operados por la parte eléctrica. Entonces, en los países que el combustible o la energía eléctrica era barata, entonces resultaba una posibilidad cierta la de trenes a nivel. A medida que se ha ido aumentando eso, se ha tenido que ir cambiando por otras alternativas. Es decir, que ahora hay muy pocos trenes eléctricos en las ciudades urbanas. Algunas todavía los tienen, pero no son muchas ciudades a nivel mundial. En nuestro país nunca ha habido trenes eléctricos en las ciudades. Pero sí se está pensando en tener trenes a combustión en una red de transporte que está ya prácticamente terminada de Cochabamba, que seguramente ya pronto estará en uso como transporte público. Si bien esta última satisfacía las necesidades, tenía un movimiento que fácilmente se podría cambiar de acuerdo a las necesidades. En algunos países se incrementa tanto el costo del combustible que se tuvo que volver a buscar alternativas. De ahí nacen las ciudades grandes, los metros y ferrobuses urbanos, o bien con una alta inversión inicial, pero con una posibilidad de recuperación en pocos años de vida útil. Las ciudades pequeñas, el metro no era posible como alternativa, más bien surgieron los vehículos de transporte de pasajeros más pequeños, pero cuyo uso de combustible era menor, lo cual repercutía un bajo costo de operación, como lo son los micros y los minibuses. Entonces, en todo el tiempo de la evolución del transporte público, se han buscado alternativas en las diferentes ciudades para encontrar una solución al transporte público que abarque a mayor cantidad de gente y sea a un menor costo, ¿no? Entonces, y también paralelo a eso, tiene que haber una
un programa de educación vial que la gente se acostumbre al uso de estos transportes en la mayoría de los casos y no sea como en nuestro caso de nuestro país, un gran incremento de parque automotor debido a que la parte privada está acostumbrada a moverse en su propio vehículo. Entonces, en países más desarrollados, tal vez es menos el uso del vehículo privado y más el uso del vehículo público a todo nivel, a nivel estudiantil, a nivel deportivo, a nivel laboral. Hay mayor uso de estos medios de transporte masivos, ¿no? Y no la costumbre de utilizar su propio vehículo. No hace muchos meses me tocó estar por una beca en España y comprobé que la mayoría de los profesores de la universidad utilizan como medios de transporte el transporte público porque les es más cómodo, porque no hay que estar con problemas de congestionamiento del tráfico y llegar ahora a la universidad, a sus clases. Es decir, han optado por sistemas masivos de transporte para ir de sus viviendas a las universidades. Entonces, considero que en países desarrollados inclusive hay menor uso que en los países subdesarrollados como el nuestro en el uso del vehículo particular, ¿no? Esa seguramente va a ser la tendencia hacia el futuro, porque las ciudades en su capacidad física no van a soportar un parque automotor mucho más grande para una buena circulación. Eso ya se nota en nuestra ciudad, que yo la veía hace un par de años, o unos 3 años, que no era tan complicado la circulación, más que en las horas pico. Ahora noto casi permanente una complicación de la circulación, y es que quiere decir que ha habido un incremento del parque automotor. Y ese incremento no está relacionado con la capacidad física de la ciudad. La ciudad sigue siendo la misma, ¿no? O sea, las calles de la ciudad siguen siendo las mismas. Entonces, su capacidad ya ha sido rebasada seguramente en muchos puntos y hay congestionamiento permanente en algunas calles. Con los proyectos que están haciendo, ustedes más bien nos explicarán que habrán medido que hay muchas calles que están ya congestionadas. La relación de la ingeniería con el transporte público es muy importante, porque el transporte público no es una acción aislada, un problema aislado que no tenga que ver con otros parámetros, como la velocidad, como el volumen de tráfico, como la señalización, como la semaforización, como el estacionamiento. Es decir, está relacionado con los problemas de tráfico. Entonces, el transporte público se convierte en otro parámetro que debe ser considerado dentro de la ingeniería.
El transporte público es un factor que está relacionado con la ingeniería de tráfico porque su movilización tiene relación directa con el resto de movilidades que componen el parque automotor de una ciudad. Son dos los efectos fundamentales de relación entre la ingeniería de tráfico y el transporte público. El transporte público, por una parte, es parte del volumen de tráfico total que circula por un transurbano. Es decir, no está aislado. Sobre todo en el caso de nuestra ciudad, por ejemplo, el transporte público es parte del volumen de tráfico que circula en cada una de las vías. Y el segundo aspecto es que el transporte urbano tiene un objetivo de satisfacer una necesidad, tiene una relación directa con los elementos fundamentales de tráfico. Es decir, el transporte urbano no es un problema aislado, es un problema inherente a la ingeniería de tráfico. Medidas de la ingeniería en el transporte público. Algunas de las medidas que debíamos tomar en cuenta relacionando el transporte público con la ingeniería de tráfico. Una primera medida es la coordinación de semáforos. Cuando se quiere facilitar el movimiento del transporte público, se tendría que coordinar los semáforos para que tengan ciclos, tiempos de fase o de foco acorde al movimiento del transporte público, más allá de satisfacer el conjunto de vehículos que circulan. Es decir, sí tendríamos que coordinar los tiempos de ciclo y los tiempos de fase en relación al volumen, como tenemos nuestras fórmulas, pero considerando sobre todo los volúmenes de vehículos públicos. Entonces, una de las medidas que debe hacerse cuando tenemos problema con el transporte público es una mejor coordinación de los semáforos. Un segundo aspecto son las paradas de transporte público. Cuando el transporte público es parte del parque automotor que circula por una ciudad cuya metodología obliga a tener lugares de ascensos y descensos de pasajeros. Por lo tanto, esos ascensos y descensos de pasajeros deberían estar regulados. Este es un factor muy importante para mantener mejor la circulación vehicular de una ciudad. Porque cuando no hay, como en el caso nuestro, cuando no hay paradas de transporte público muy bien definidas y controladas estrictamente por las unidades operativas de tránsito, hay paradas de transporte público en cualquier lugar, pues, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer ascenso y descenso de vehículos públicos en cualquier lugar. Y entonces eso perjudica la circulación, detiene los flujos, crea congestionamiento en algunas calles. Entonces es una problemática que debe tomarse en cuenta a lo de las paradas. Y es algo que en muchos países y en muchas ciudades ese tema está resuelto, porque ya ha acostumbrado a la población a regirse exclusivamente con paradas de transporte público. Entonces el transporte público no tiene otras paradas, ¿no? Otro aspecto es las limitaciones en la capacidad.
la forma en que se maneja o circula el transporte público establece casi una necesidad de tener carril exclusivo, o en su caso el transporte público origina una disminución de velocidad, un incremento en las demoras, por consiguiente una pérdida de la capacidad de la vía. Una de las problemáticas del transporte público es que cuando hay transporte público masivo, o no masivo, sino en mucha cantidad, puede generar una disminución de los volúmenes de circulación obligada, no porque la quieran, sino porque ese es el sistema. Hay ascensos y descensos en el transporte público y hay muchos vehículos de transporte público de micros y generan una lenta circulación. Se habrán dado cuenta, eso es muy notorio en la calle Bolívar por el Palacio de Justicia, ¿no? Del Palacio de Justicia y las siguientes dos cuadras por delante, porque en el Palacio de Justicia, que es una parada de transporte público, llegan el 60% de las líneas. O sea, llegan muchas de las líneas de transporte público a ese punto. Ese punto es considerado un punto de máxima demanda, es decir, donde hay mayor ascenso y mayor descenso. Entonces, es una problemática esa calle. Han intentado darle solución creándole un carril exclusivo que no siempre se lo mantiene con la regularidad, o sea, por falta de educación vial también, o sea, ese carril debe ser utilizado exclusivamente por el transporte público, pero los mismos transportistas, porque hay una competencia entre las líneas, tratan de hacer sobrepaso a las otras líneas, y para hacer sobrepaso utilizan el carril que estaría destinado al resto del tráfico. Entonces, son los primeros en no acatar estrictamente su circulación por ese carril. Y también hay conductores públicos que se les ocurre utilizar ese carril del transporte público, algunos vehículos privados. Entonces, que inclusive en algunos momentos hay estacionamientos temporales ahí, que ya perjudican la circulación normal de ese carril. Entonces, todavía nos falta educación vial, todavía nos falta una organización y una vigilancia policial estricta para que haya un cumplimiento a las disposiciones. Pero es un problema de las limitaciones de la capacidad vehicular. Otra problemática es la señalización horizontal y vertical. El transporte público, como parte del conjunto de vehículos que circulan por las calles del transurbano, necesitan en forma particular una señalización, tanto horizontal como vertical, que regule su circulación de tal manera que no perjudique a los restos de los vehículos y permita optimizar el espacio disponible para la circulación. Entonces, necesitamos definir espacios de parada, señalizar los espacios de parada, establecer toda la estructura para que la gente ocupe esos espacios de parada en ascenso y descenso de los vehículos públicos,
necesitamos que respeten los vehículos privados también esos lugares que son exclusivos de paradas. Es decir, necesitamos una mejor organización en algunas ciudades. En otras están organizados eso, o sea, no hay, por ejemplo, una virtud de los vehículos de transporte del Pumacatari de La Paz, quienes han podido ir a La Paz y hacer uso de esos vehículos de Pumacatari, se darán cuenta que esas líneas del Pumacatari son estrictas en el cumplimiento de sus paradas, estrictas en el cumplimiento de la señalización, han hecho señalización propia para ellas, como son buses grandes. Entonces, es un buen ejemplo de llevar adelante. Obviamente que no ha sido fácil para el municipio de La Paz porque hay mucha resistencia, porque el transporte público de La Paz es una organización muy grande, porque tiene miles de socios que están interesados en ser partícipes del transporte público. Entonces, hasta ahora es complicado, pero la forma en que han llevado las líneas del transporte público son siguiendo la ingeniería de tráfico. Entonces, me parece que por ese lado hemos avanzado. El tipo de derecho de vía del transporte público. El transporte público, en lo posible, debería tener su propio derecho de vía, o sea, su propia vía propia, de tal manera que no perjudique al resto del transporte o al resto de los vehículos. Entonces, hay una posibilidad de tener un derecho de vía tipo C, donde tienen exclusivo su carril para la circulación, como en este caso. Esta foto no es de Bolivia, es de Colombia, pero lo tienen así, o sea, exclusivo este carril de circulación del transporte público. Hay otros derechos de vías ya más sofisticados. También esto en Colombia no han podido hacer los metros, que son los ferrocarriles subterráneos para el transporte masivo, y han optado por unos buses que son acoplados. Es decir, es como unir dos buses del tamaño que conocemos, pero han sido especialmente diseñados de fábrica para llevar mayor cantidad de pasajeros, ¿no? Son como dos buses unidos, que tiene varias ciudades de Colombia tienen estos buses, y han tratado de hacer en las que han podido carriles exclusivos con un derecho de vía para ida y vuelta del transporte. Entonces, como verán acá, está armado las estructuras de paradas y los carriles de circulación del transporte público. Entonces, esta situación no perjudica en nada al transporte público normal del resto de los vehículos. Como verán aquí, el resto de los vehículos tiene su circulación libre en otros dos carriles por sentido. Entonces, es una muy buena solución. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Espacio.
si quisiéramos hacer esto en la ciudad de Tarija, es complicado. Tal vez las únicas vías posibles de acomodar a este sistema son la avenida Víctor Paz y la circunvalación. El resto de nuestras vías es prácticamente imposible llevarlas a este sistema, ¿no? Porque no tenemos este ancho de derecho de vía. Y también el derecho de vía en otros países hay una vía exclusiva del transporte público que inclusive está separada de la otra calzada con sus aceras correspondientes, o sea, le han dado mayor independencia del tráfico normal. Entonces, el transporte tiene sus carriles exclusivos para circular dentro de la ciudad. Lo propio, necesitamos espacio. Sin espacio es difícil plantearnos estas soluciones. ¿Cuáles son los componentes físicos del transporte? El vehículo como tal, la infraestructura y la red de transporte. Cuando hablamos de vehículos de transporte público, hablamos de todas las posibilidades de vehículos de transporte público. De los que los conocemos, son los taxis, los taxitrufis en nuestra ciudad, los minibuses, los microbuses, los buses, los buses masivos que hay en otros países. Entonces hay una serie de posibilidades de vehículos. La elección del vehículo acorde al transporte público también es un reto ingenieril. O sea, ¿cómo podemos elegir un vehículo de transporte público? No es una decisión solo política, como en muchos casos se los hace, sino es una decisión ingenieril que además tiene que ser expuesta a la población para que adquiera un uso adecuado de este tipo de vehículo. En nuestro país esto no ha sido llevado desde el punto de vista de la ingeniería y más bien ha sido llevado a partir de las necesidades de la población y la oportunidad encontrada en sectores de transporte público que en algunos casos han crecido y en algunos casos han formado unas organizaciones de transporte público y eligiendo sus vehículos sin ninguna ingeniería, seguramente solo por interés del sector transporte. Entonces, de ahí vienen los tipos de vehículos. En realidad, los taxis que están hechos para 4 personas han ido cambiando de forma porque también se han introducido a hacer taxi todo tipo de vehículo, sin ninguna restricción, ¿no? O sea, no hay Antes creo que estábamos mejor porque por lo menos estaban organizados, el sector de taxis, tenían sus taxis del mismo color, con sus placas puestas en las puertas o pintadas en las puertas.
había el reconocimiento al taxi por los colores de pintado, etc. Hoy en día, el sector de transporte público, tanto en taxis, taxitrufis, micros, encontramos total diversidad. En los micros tal vez han intentado también tener el mismo color de pintura, algún distintivo de una bandera, pero hay una diversidad de vehículos que no nacen en una ingeniería, sino nacen en una necesidad y en una oportunidad de ofrecer servicio. Entonces hay en nuestra ciudad y en muchas ciudades de Bolivia una diversidad de vehículos de transporte. Y eso es un problema. Es un problema porque no todos tienen las mismas dimensiones, no todos tienen las mismas cualidades de los vehículos en cantidad de pasajeros, en potencia del vehículo, en una serie de aspectos técnicos que nos interesarían del vehículo. Es un problema. Algunos años, creo que no, tal vez ustedes no los han visto, pero había unas líneas municipales de transporte público y todas eran del mismo color, todos eran de la misma forma, como lo son el Pumacatari en La Paz, como lo va a ser el BTR en Santa Cruz. No pudieron crecer esas líneas de transporte municipales porque lamentablemente el municipio siempre es una institución política, entonces no es una institución privada que maneje en forma más acorde una temática como es el transporte. Entonces por eso dejó de existir los transportes públicos de los municipios, no solo en nuestra ciudad, en varias. El otro tema es la infraestructura, es decir, ¿qué tenemos para el transporte público en cuanto a vías, en vías exclusivas, paradas, señalización, semaforización? Entonces, son aspectos de infraestructura que se tendrían que ir proyectando por los municipios a medida que crece la población de la ciudad y los usuarios del transporte público. Y la intencionalidad que tenga el municipio como tal en esta problemática. Entonces, esta parte es la más difícil porque la infraestructura tiene un costo inicial que tiene que ser invertido para poder tener esas condiciones. Este aspecto no se ha dado en nuestro país, en las ciudades, pero no tenemos, salvo excepciones, no tenemos construidas infraestructura para transporte público. Es decir, el transporte público se ha establecido, ha crecido a partir de las necesidades y oportunidades, no de una ingeniería del transporte público. Y finalmente tenemos las redes de transporte, es decir, las rutas de transporte que forman las redes del transporte que deberían establecerse para una mejor organización de la circulación.
en este aspecto sí ha intervenido un poco los municipios. No sé si con la ingeniería adecuada o no, porque en algunos casos se nota que sí, en algunos que no, que más bien han nacido como una propuesta de la organización del transporte. En nuestra ciudad eso es lo que ha pasado en realidad. Las asociaciones de transporte, de taxis, de micros que hay en nuestra ciudad, se han organizado, han formado socios de cooperativas de transporte y han dado lugar a la creación de rutas de transporte, y eso se lo han presentado al municipio. Y el municipio ha aprobado esas rutas. Desconozco si se lo ha hecho con ingeniería o no, porque en una época que me tocó participar de una comisión de tráfico y transporte de la ciudad de Tarija, que formaba el municipio, la unidad operativa de tránsito, el transporte y la universidad, tratamos de que sea más organizado todo. Y ahí empezamos a ver qué documentación se tiene. Y realmente se tenía muy poco, en algunas temáticas nada, ¿no? Entonces, no sé, de esa época, estoy hablando del 90 al año 95, 98. Después, no sé si habrá habido alguna inquietud más, pero la universidad no participó. Sí nos invitan alguna vez a alguna reunión informativa de algún caso especial, pero a manera de organización y de proyectar el transporte y la circulación del tráfico, no hay. Pero ahí sí me consta que todas las organizaciones de transporte público sí hacían sus propios recorridos, sus propias propuestas de intervalos de tiempo, su cantidad de unidades para poner al servicio. Es decir, había intereses de las asociaciones de transporte que las presentaban al municipio y el municipio hacía una aprobación de ellas. Sin mucha ingeniería, ¿no? Es decir, no se ha estudiado el tema transporte, recién se lo está estudiando a partir de ese apoyo de la Corporación Andina de Fomento, para tener un anteproyecto y saber qué tenemos en cuestión de transporte en Tarija, ¿no? Entonces, las redes de transporte son muy importantes porque deben satisfacer las necesidades de los usuarios. Entonces, proyectar una línea de transporte es saber cuánto debe ser su recorrido en longitud, cuáles deben ser las paradas, cuáles van a ser sus puntos de máxima demanda o donde haya más ascenso y más descenso, dónde van a ser sus puntos de ascenso y descenso, cómo paradas, cuántas van a ser las unidades que van a hacer servicio, cada qué tiempo de intervalo van a aparecer en cada parada los vehículos. Todo eso debe estar organizado ingenierilmente para mí, ¿no? Lo han hecho en la medida de sus posibilidades las asociaciones, lo han presentado así al municipio y el municipio los ha aprobado, ¿no? Y de ahí nacen todas nuestras líneas, que deben haber
algo más de unas 20 líneas de transporte público, entre micros, taxitrufis y taxis, pero todavía no hay una organización muy acorde, digamos, a las necesidades que tiene nuestra ciudad en el transporte. Entonces, hay el requerimiento de realizar más estudios para el transporte, y para ver un rendimiento necesitamos en esos estudios tener la frecuencia del servicio, los intervalos entre unidades, el tiempo de espera de unidades, el tiempo de vuelta de todo el recorrido, la velocidad de operación, la capacidad de línea, la confiabilidad del transporte. Son temas que deben estudiarse en cualquier línea de transporte. Entonces son temáticas que deben estudiarse. La única ciencia que tiene que estudiar o estar relacionada con esto es la ingeniería de tráfico. Entonces son temas que debemos estudiar. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. Vamos a seguir hablando del transporte y los estudios en el transporte básicos que hay que hacer, los aforos que hay que hacer mínimos para tener una idea clara de qué es lo que se debe hacer en los estudios de transporte. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta de parte de todo el curso. Tienen la palabra. Aprovecho para decirles también que empiecen a poner sus nombres en el chat para que sea la asistencia de esta clase. No sé si no hay ninguna pregunta. A sugerencia les hago que este tema del transporte público puede ser un muy buen tema de proyectos de grado, ¿no? O sea, lo han hecho, debe haber por lo menos unos 10 proyectos de grado en la carrera que han trabajado sobre el transporte público. Entonces, es un tema bastante posible para enfocarlo dentro de la ingeniería. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces concluimos esta clase. Ya tenemos organizadas fechas de todo. Uno de sus compañeros subió también al WhatsApp del grupo, entonces todos sí tienen conocimiento de cuándo es la segunda evaluación, cuándo va a ser el recuperatorio, cuándo son los avances del proyecto. Entonces tenemos que cumplir todo ese cronograma que hemos organizado, ¿no? Con eso terminamos esta clase. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.